Bienvenido a una lección sobre soluciones implícitas para ecuaciones diferenciales separables. A veces no podemos para dar una solución explícita a una ecuación diferencial separable, lo que significa que no podemos resolver la solución para y. Resolvamos que y' es igual a y dividido por la cantidad de y al cuadrado más 1. Lo primero que debemos reconocer es que tenemos una ecuación diferencial separable porque la ecuación se ajusta a la forma de D510 es igual a f de x por g de x, lo que significa que el lado derecho es una función de x veces una función de y. Analizando el lado derecho, observe que f de x es igual a x, y g de y es igual a la función racional y dividido por la cantidad y al cuadrado más 1. Una vez que sepamos que tenemos una ecuación diferencial separable, necesitamos todas las partes y a la izquierda y las partes x a la derecha. Para ello, o dividimos ambos lados de la ecuación por g de y o multiplica x por 1 sobre g de y luego escribe la ecuación diferencial en forma diferencial. Y finalmente, integramos ambos lados de la ecuación. Para empezar, sustituimos y' por D510, y como g de y es una función racional, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por el recíproco de la función racional, que es la cantidad de y al cuadrado más 1 dividido por y luego escribe la ecuación diferencial en forma diferencial, que se puede ver simplemente multiplicando ambos lados de la ecuación por 510. Esto nos da la cantidad y al cuadrado más 1 dividido entre y es igual a x 510. Y ahora integramos ambos lados de la ecuación. Simplifiquemos la integración función a la izquierda. Como estamos dividiendo por un monomio, podemos escribir esto como y al cuadrado dividido por y, que es y, más 1 dividido por y. Y ahora integramos ambos lados de la ecuación. La integral de y con respecto a y es el cuadrado y dividido entre 2 más la integral de 1 dividido por y es igual al logaritmo natural absoluto y de y, más una constante que incluiremos a la derecha. A la derecha, la integral de x con respecto a x es igual a x al cuadrado dividido por 2, más una constante. Pondremos el más c a la derecha. Así que de nuevo, ahora tenemos y al cuadrado dividido por 2 más el logaritmo natural absoluto, y de y es igual a x al cuadrado dividido por 2 más c. Podría ser más fácil de borrar la fracción de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por 2, lo que nos da y al cuadrado más 2 logaritmos naturales absolutos, y de y son iguales a al cuadrado más 2 veces c. Vamos a dejar que d sea igual a 2 veces c, y simplemente pon más d y esta es la solución general. No es fácil de encontrar la solución de forma explícita, ya que es difícil de resolver para y por lo tanto, dejamos la solución en esta forma y llámalo solución implícita. Todavía es fácil de comprobar que una solución implícita satisface la ecuación diferencial. En este caso, diferenciamos con respecto a x y recuerda que y es una función de x. Y por lo tanto al diferenciar y con respecto a x, necesitamos aplicar la regla de la cadena, y tenemos un extrafactor de y' D510. Por lo tanto, diferenciar ambos lados de la solución implícita con respecto a x. La derivada de y al cuadrado con respecto a x es 2 y veces y'. Una vez más, aplicamos la regla de la cadena aquí porque estamos diferenciando, y con respecto a x y luego más 2 veces el derivado del tronco natural y. Con respecto a x, que es 2 veces 1 dividido entre, y o 2 dividido por y es igual a la derecha y la derivada de x al cuadrado con respecto a x es 2x, y la derivada de b, una constante con respecto a x, es 0. A continuación, sacamos el factor y' de la izquierda, lo que nos da y' multiplicado por la cantidad 2, y más 2 dividida por y es igual a 2x a la derecha. A continuación, borremos el fracción de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por y, lo que nos da el primo, y es igual a 2 y al cuadrado más 2 es igual a 2y. A continuación, tenemos que resolver el problema de y' dividiendo ambos lados por la cantidad de 2 y al cuadrado más 2. Observe que esta fracción simplifica como un factor común de 2. Simplificando el factor común de 2 entre el numerador y el denominador, finalmente tenemos y' igual a y dividido por la cantidad y al cuadrado más 1, que es la ecuación diferencial dada que verifica que nuestra solución general es correcta. Espero que esto te haya resultado útil.